Saludos a toda esa gente que nos sigue en Escarbando. En el día de hoy, el tema que está sobre el tapete es una información publicada en el día de ayer que da cuenta que durante 2012 y 2016 las empresas vinculadas a Joao Santana y Mónica Moura, ex asesores en materia de comunicación del presidente Danilo Medina, recibieron unos 1.300 millones de pesos por conceptos de publicidad. Estos fueron pagados por la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia DICOM, y los diputados del PRM particularmente están exigiendo que se aclare cómo fueron obtenidos esos contratos, si se llevaron a cabo como establecen las leyes dominicanas y si ese dinero se pagó a esos empresarios por concepto de la campaña del presidente Danilo Medina. Bueno, ciertamente, Carolina, cuando tú dices, ese es el tema, es la noticia. Fue una diligencia que llevó a cabo la diputada Farideh Raful del PRM, que lo primero que hay que decir que esa es una de las responsabilidades y las labores fundamentales de un legislador, fiscalizar al Ejecutivo y a los demás poderes en las atribuciones que le corresponden y la administración de recursos públicos, porque hay que recordar que el legislativo, es decir, el Congreso, aprueba el presupuesto, pero su labor no debe quedarse ahí, sino que debe fiscalizar cómo se usa ese presupuesto. En este caso, incluso ayer en la sesión, Farideh y otros diputados reclamaron una investigación y hubo una reacción airada en algunos casos de diputados del PLD como el profesor Radamés Camacho, como diciendo que esto eran simples chismoserías. No, no es así. Esa es una de las responsabilidades de un legislador. Entonces, hay varias cosas que hay que aclarar, que debe aclarar el gobierno. Como tú señalabas, ¿por qué concepto se pagó este dinero? ¿Fue por una asesoría al gobierno? Si es así, entonces, ¿por qué no se hizo una licitación? Pero también ese señor trabajó para la campaña del presidente como candidato del PLD, es decir, un trabajo político. ¿Ese fue el mismo pago? Habría que preguntarse, porque si es así, se trata de recursos del Estado pagados para fines de campaña. Y hay que recordar que en el 2017, en marzo específicamente, el presidente Medina le preguntaron con relación a los aportes que se supone que Odebrecht hizo en el país a las campañas, y él negó que a Joao Santana y a Mónica Moura le haya pagado Odebrecht. Exacto. Y sus palabras textuales fueron: la campaña la pagamos nosotros. Ahora, yo no sé a qué nosotros... Dijo no, pero los dominicanos, y dijo también que empresarios, amigos y cosas. Entonces, debe aclararse muy bien todo esto, porque esa era una de las grandes oscuridades nebulosas en la relación del gobierno o del PLD con Joao Santana y Mónica Moura. Nunca se supo exactamente si él estaba en ese despacho en Palacio como asesor del gobierno o del presidente en tanto que presidente de la República, o para hacer trabajo político al servicio del candidato del PLD. Claro, hay una línea muy delgada entre una cosa y la otra, y lo mejor es la transparencia en ese caso. De hecho, un sector del PLD, que es el sector del presidente Leonel Fernández, ha estado acusando, no lo hacen abiertamente, por lo menos no lo ha hecho abiertamente el presidente Fernández, pero ya han estado acusando al gobierno del presidente Medina de que Joao Santana fue traído para hacerle la vida imposible y propiciar la reelección de Danilo Medina en el 16. Incluso dicen que la idea, supuestamente, de hablar del dinero que supuestamente le entregó el narcotraficante Quirino Neto Paulino Castillo a Leonel Fernández, supuestamente fue un invento de Joao Santana. Eso nunca se aclaró. El propio Leonel Fernández nunca directamente negó eso y reclamó aclaración, sino que dijo no, que no iba a discutir porque se trataba de un delincuente. Pero el hecho es que ahí tenemos este caso. Es obvio que el gobierno va a tratar de que eso se diluya. Si la oposición es inteligente, además, si es responsable, debe llevar esto hasta las últimas consecuencias, exigiendo transparencia. Los conceptos muy por encima de esos pagos, según lo que publicó Farideh, hablan de campañas del gobierno, pero no es solamente que el concepto lo diga, eso habría que demostrarlo, hay que buscar que eso se llevó a cabo bajo los procesos, porque no estamos hablando de compras menores, estamos hablando de 1.300 millones de pesos. Incluso hay que ver si eso se
eso se compara o, ¿verdad?, está de acuerdo con los precios de mercado de ese tipo de servicios, porque aquí hay empresas de publicidad, ¿verdad? Entonces, y el gobierno de por sí tiene un gran aparato de publicidad, que es muy diligente. Sí, este gobierno se ha caracterizado por invertir mucho en alto dinero. Siempre todo lo que hace el gobierno. Exacto. Entonces, uno no se explica por qué había que contratar a Joao Santana y a Mónica Moura, ¿verdad? Que hay que recordar que esta gente está presa en Brasil y condenada por varios delitos, entre otras cosas lavado, porque ocultaron dinero y no pagaron al fisco de Brasil lo que debían pagar por esas ganancias. Entonces es un caso muy delicado, que lo mejor que hace la presidencia y el PLD, si es que toca el PLD, es aclarar eso lo más rápido posible. Claro. Y admitir culpa si hay culpa, es decir, si debió hacerse una licitación y no se hizo, ¿por qué no se hizo? Porque además de la DICON, ahí aparece el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Exacto, ¿no? Y que estamos hablando de que al gobierno no le conviene en asunto de imagen dejarlo así. No, para nada. Porque no estamos hablando de cualquier institución, estamos hablando de la presidencia directamente, algo que se está acusando de ellos, y de mucho dinero. Y de un personaje que ya antes que era famoso, hoy es infame. Porque es una persona que no solo en República Dominicana, sino que en muchos países le decían el hacedor de presidentes. Sí. Y condenado a 8 años de prisión. Exacto, un vínculo muy estrecho entre este señor, entre la Odebrecht y todo esto que se dio con el caso Lava Jato, Petrobras y esas cosas en Brasil, y el presidente Lula, ese que muchos entienden que no, que es un infeliz. No, Lula tenía contacto con toda esa gente. Y además enviaba, que era que hacía diligencia. Mira, tengo una persona aquí que te va a ayudar en esto. Sí, eso no es inocente. La presencia de Joao, igual que la presencia de Lula en muchos países, esos vínculos se dieron. O sea, que nadie venga a llamarse ahora engaño o ingenuidad. Claro. Bueno, entonces yo creo que eso es una papa caliente que está en la cancha en estos momentos del gobierno. El gobierno debe responder, no debe dar la callada por respuesta. Así es. Entonces, la labor de fiscalización, Carolina y amigos televidentes, está consagrada incluso en la Constitución de la República. Claro. Un legislador no solo debe aprobar una ley, sino debe observar que se cumpla, y más cuando se trata de uso de fondos públicos, porque eso sale ¿de dónde? De los bolsillos de todos nosotros y nosotras. Claro. Entonces, no es como para que se quede así. Y hay que decirle a ese diputado Radamés Camacho y a otros que pretendieron verbalmente casi linchar a Farideh Raful, que eso no es una simple chismosería. A ellos lo que les corresponde decir si son responsables. Sí, hay que investigar esto, vamos a aclarar porque ahí no es nada malo. Aclararlo. Pero no es simplemente de tratar de decir, no, eso es un chisme, no. Y la labor de Farideh Raful es aplaudible en este caso y en otros, porque ella se ha dado al empeño de convertirse en voz disidente en el Congreso, porque no todos tienen que estar ojalá que hubiese 10 diputados y diputadas como Farideh Raful, una mujer muy valiente. Y qué bueno que es una mujer muy joven, representa lo mejor de la juventud, de la mujer. Sí. Y es un lujo que un partido tenga una diputada como esa que hace esa labor. Y no es la primera vez que ella hace denuncia con mucho peso respecto a temas de interés nacional. Esa es la real labor de un legislador. Exactamente. Por esa línea deberían ir la mayoría. Bueno, ya ha habido muchas reacciones. De hecho, escuché esta mañana a Manuel Robles de Marcha Verde, del movimiento social que ha estado denunciando la corrupción y la impunidad, y que ha estado convocando para una gran marcha que se va a llevar a cabo el 12 de agosto, que se denomina la Marcha del Millón. Yo creo que esto podría ser un acicate, un estímulo para que mucha gente, quizá que se había apagado en los ánimos, ahora diga sí, hay que participar. Es importante, y es importante que el gobierno, a través de DICON por un lado y a través del Ministerio Administrativo, aclaren esas cosas. Hay que recordar que ese mismo Ministerio Administrativo, el ministro José Ramón Peralta, en un momento estuvo inclusive señalado como que se había beneficiado personalmente de negocio de importación. Él lo ha negado, hubo un sometimiento que fue a la justicia, pero ya que usted ha sido puesto en tela de juicio, es bueno que aclare esto lo más rápido posible. Claro. Eso no puede quedarse simplemente en el aire, ¿no? Porque si fueron contratos que se hicieron para la presidencia, deben existir los soportes que avalen esos contratos. Los soportes y si hubo licitación, porque no estamos hablando de 2 centavos. No, claro. Vamos a una pausa.
Bueno, cuando la gente tenía la atención puesta en todo esto de Joao Santana y esos pagos que le hizo el gobierno dominicano, ayer también surgió otra noticia de interés nacional, fue que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ratificó al juez Francisco Ortega Polanco como el juez que debe conocer en el juicio preliminar por lo menos, y uno creerá que va a proseguir, el caso de corrupción de Odebrecht, por el cual hay sometidas 7 personas, porque hay que recordar que hubo de los 14 originales, 8 que fueron excluidos, y se agregó uno más que fue Jesús Vázquez Chu, un dirigente del PRM de la provincia María Trinidad Sánchez. Vamos a ver, luego más probable es que hoy, en el transcurso del día, quizás fin de semana, el juez Francisco Ortega Polanco, bueno, llame de nuevo a una audiencia para entonces comenzar a tratar de conocer este caso. Yo me atrevo a pensar, Carolina, que quizás otro de los acusados someta otro tipo de recurso para ver si impide que el juez Ortega sea el que conozca este caso. El argumento, hay que recordar, básico que presentó Carlos Salcedo y otros abogados de la defensa de Andrés Bautista, es que ya el juez Ortega tiene una opinión forjada sobre el expediente porque lo manejó cuando fue designado juez especial de la instrucción de la Suprema, y en esa condición, en esa calidad, él fue quien impuso las medidas de coerción y posteriormente incluso las varió. De manera que hay que ver entonces si ese argumento se sigue sosteniendo a través de otros imputados o si hay nuevas razones que se van a arguir para pedirle que él se inhiba o que la Suprema lo sustituya. Es muy probable que otro de los imputados opte por esas recusaciones, porque de hecho la última que la hicieron los abogados de Andrés Bautista, la depositaron 2 días antes de la fecha prevista de inicio del juicio. Entonces, solo los abogados de Ángel Rondón y de Andrés Bautista han recusado. Faltan 5 que lo pudieran hacer perfecto como una técnica incluso dilatoria del proceso, que es muy común en este tipo de casos, porque al final ellos todos están en sus casas tranquilos. Claro, sea como sea, no es lo mismo usted esperar la decisión en su casa que usted esperar, ¿verdad?, en una cárcel. Sí. No es Yo para no sé qué piensas tú, Gustavo, pero me da la impresión de que la Suprema Corte de Justicia precisamente quiere que darle como ese toque de que va a ser imparcial, de que va a ser muy implacable con los imputados, y ratifica a Ortega precisamente porque los imputados están diciendo no queremos que sea él, porque ya él dio una decisión que fue contra ellos, fue quien lo envió a prisión, que luego la magistrada Miriam Germán en la revisión decidió que no habían los fundamentos necesarios para que ellos estuvieran en prisión. Bueno, hay muchas cosas ahí. Tú recuerdas todo el escarceo que se dio a raíz de que tanto el procurador Jean Alain Rodríguez y posteriormente y con mayores detalles la procuradora especializada en persecución de la corrupción administrativa, Laura Guerrero Pelletier, se refirieron al juez Ortega ponderándolo, valorándolo mucho y diciendo que quienes no querían que fuera él era porque querían impunidad. Eso generó una reacción tanto de los imputados y de otros sectores como de una propia juez de la Suprema, y una juez además con una muy buena, bien ganada reputación de mujer vertical, seria, que es Miriam Germán Brito, que envió una carta tanto primero al presidente de la Suprema y luego al Ministerio Público diciendo que ese tipo de expresiones eran imprudentes y además eran ofensivas porque indirectamente descalificaban a los otros jueces. Exacto. Si de un grupo de jueces, ¿verdad? Yo digo, este es un juez serio y da garantía, entonces estoy diciendo indirectamente que los otros no me garantizan, ¿verdad?, ese juicio bien llevado. Claro. De hecho, nosotros comentamos acá, y mucha gente también estuvo de acuerdo, en que al propio Ortega se le tiraba una carga encima, y era innecesario esto, con esa ponderación pública, porque puede interpretarse 2 cosas. Una, que ellos tienen mucha confianza en él, y creo que Ortega en su trayectoria se ha ganado esa confianza de muchos sectores, dentro y fuera del Ministerio Público, de la justicia y de la sociedad. Pero
Al mismo tiempo, muchos podrían inferir diciendo, pero este hombre es una persona controlada, que responde, un amanuense del Ministerio Público, y eso tampoco es bueno. Es un arma de doble filo realmente. Y conociendo al magistrado Mariano Germán, que es un tanto tosudo, parece que contra viento y marea lo ratificó. Y ahora que fue la decisión del Pleno, también el Pleno ratificó. Porque hay mayoría que quizás recibe las orientaciones del juez Mariano Germán. A sinceridad, a mí más que el juez que va a conocer el caso, me preocupa ese expediente del Ministerio Público. ¿Por qué? Y en muchas partes débil. Ayer escuchaba una entrevista que le hicieran a Andrés Bautista, donde él afirma que tiene pruebas de que, por ejemplo, en el expediente se habla de que su esposa compró en un solo día 14 propiedades. Él explicaba y dice que tiene sus pruebas de que esas propiedades al final se resumen en una que ella compró. Claro, él aclara incluso también que fue él que se hizo la compra a nombre de su esposa por un tema de que él no estaba presente en ese momento. Esa es su justificación. Y él dice, se hicieron 14 compras porque se le compró a 14 herederos una misma propiedad. Bueno, que era una herencia familiar. Exacto, eso es lo que él explica. Esa cosa sí es verdad que tienen todas esas pruebas, las puede mostrar, porque eso se da en muchas familias, en muchas cosas, eso no... hay un tema respecto al dinero que recibieron o Andrés Bautista o Chu Vázquez o Tommy Galán o quien fuera, los políticos que estaban imputados. Lo que se dice es que ese dinero, aunque se los habría dado esos aportes Rondón, son fondos que provienen de las arcas de Odebrecht. Supongamos que Rondón diga, sí, yo le di dinero. Ya de hecho, Temístocles que le Montaz, que acabo del expediente, admitió que sí recibió dinero de Rondón. Pero ¿qué ha dicho el ingeniero Montaz? Sí, pero fue para aporte de campaña para el PLD, 2008, 2012 y 2016. ¿Cómo puede, o el Ministerio Público, ¿verdad?, puede demostrar que ese dinero que se pagó por concepto de campaña provino de las arcas de Odebrecht? Eso es lo que hay que demostrar. Uno no sabe si en ese montón de cajas, que dicen que algunas estaban casi vacías, en verdad están esas pruebas que sustenten la acusación, porque si no es así, va a ser difícil. Claro. Lo más que podrían decir en un momento dado, bueno, este no pagó impuestos, bueno, pues un pago se condena a que pague impuestos, o se sanciona porque evadió el pago de impuestos, pero no es tan fácil. La corrupción es algo difícil de demostrar. Por eso es que en muchos países se usa lo que llaman la inversión del fardo de la prueba, es decir, no es tanto que si tú como Ministerio Público me acusa y dice que yo me he enriquecido de manera ilícita, no es tanto que tú demuestres que yo cometí ese ilícito, sino que yo demuestre, ¿verdad?, cómo yo obtuve esa fortuna de manera transparente. Eso se hizo mucho en el caso de las mafias que operaban en Estados Unidos y en Italia, porque no es fácil. La corrupción, como es un hecho ilícito, busca operar a la sombra. Sí. A un mafioso famoso que llamaban de la familia de los catelanos, Gotti, que operaba en Nueva York, fue apresado en los 90, habló uno que había sido uno de sus matones y lo delató. Entonces a él no se le pudo probar exactamente cómo muchos de los crímenes y del enriquecimiento y cómo la extorsión que hacía ese grupo, sino que él no pudo demostrar cómo él, aclarando que obtenía $30,000 al año de ingreso, usaba una corbata que la mandaba a hacer a mano tejida a Italia, unos zapatos especiales que se lo diseñaban para él en Francia, unas bebidas especiales. Entonces se daba un nivel de vida que él no pudo demostrar cómo, claro, con lo que decía que ganaba podía darse ese nivel de vida. Es como el caso del yerno de Víctor Díaz Rúa, que antes de casarse con su hija reportaba ingresos en su cuenta de 20,000 pesos como mucho, y luego de la boda entonces empieza a reportar montos millonarios y el joven no lo ha sabido explicar y tampoco le han pedido que lo explique. Bueno, pues tendrán que pedirle ciertas explicaciones, ¿verdad? Vamos a una pausa. Sí.
Mientras el Congreso Nacional ventila la ley de partidos y agrupaciones políticas y le da vueltas y vueltas y decide si durar unos cuantos años más para su aprobación, la Junta Central Electoral en el día de ayer convocó a los partidos políticos para el 26 de julio a una asamblea para decidir los lineamientos del reglamento electoral con miras a las elecciones de 2020. En vista de que todavía no tenemos esa ley, la Junta no se va a quedar sentada y ya dijo que va a empezar con todo lo que es la preparación y los lineamientos para las elecciones, porque ya el año que viene, 2019, es un año preelectoral y la Junta decidió no quedarse con los brazos cruzados. Hace muy bien, Carolina, la Junta Central Electoral, cuyo pleno es presidido por el doctor Julio César Castaños Guzmán, porque uno habla de las elecciones del 20 y estamos en el 18, pero ¿qué pasa? Los presupuestos nacionales deben aprobarse en el último trimestre del año, es decir, a más tardar entre octubre y diciembre. ¿Qué pasa? Estamos en el 18. El presupuesto del 19, que ya debe contemplar unas partidas especiales para toda la labor que va a llevar a cabo la Junta en la organización de las elecciones, que hay que recordar que hay unas municipales que serán en febrero. Para juramentarse en abril, pero que habrá las congresuales y al mismo tiempo las presidenciales en 2020. Entonces, debe trabajar desde ahora y a enviar esos insumos, esos presupuestos, esos proyectos al Congreso, ¿verdad? O al Hacienda, para que Hacienda los incluya en la confección del presupuesto que deberá conocerse este año y aprobarse. No debe perderse tiempo. Y mientras los partidos irresponsablemente no terminan de ponerse de acuerdo, la Junta no puede cruzarse de brazos. Exacto. Hay que recordar que la Junta se sustenta en una ley, la ley electoral, que esa ley ya está desfasada. Está ahí porque no hay otra cosa, porque con la Constitución del 2010, eso contiene unos mandatos. Por ejemplo, se achicó la Junta. La parte de lo contencioso se convirtió en Tribunal Superior Electoral. También tiene ese mandato de esas elecciones separadas municipales. Entonces todo eso no estaba contemplado en la ley vigente, pero que ya no está vigente. Exacto. En la que sustenta la Junta. Pero la Junta también, inteligentemente, y en eso muchos partidos que fueron convocados hace un tiempo a la Junta, los presidentes de partido reconocidos, estuvieron de acuerdo en que la Junta puede ampararse a falta de la ley de partidos y una ley electoral que ya no está del todo vigente, ampararse en la Constitución, que le da ese mandato. Entonces, en base a eso, esta Junta Central, que parece que no es de la que se cruza de brazos, ha dicho, vamos a trabajar. Y hay que apoyar a la Junta, porque si los partidos, que son los dueños del sistema, los principales actores, son irresponsables, la Junta no puede serlo. También aprovechó ayer el presidente de la Junta para reiterar que van a ser implacables con el tema de las campañas políticas antes de tiempo. Exactamente. Y dijo que van a trabajar para enfocarse en eso, en que se respete ese mandato de que no pueden empezar a hacer campaña 2 años antes de las elecciones. Y también hay que apoyar a la Junta en eso, claro, porque no se puede seguir intoxicando a la población con ese daño ambiental de audio y de imagen y de todo, embadurnando paredes, entorpeciendo el tránsito. Todo el que quiera hacer reuniones y contactos, bueno, que se reúna bajo techo, que convoque a su gente en un hotel, en una cosa, pero no haciendo caravaneo ni nada de esas cosas. Y todas esas vallas, todo eso hay que quitarlo. Y lo que es igual no es ventaja. Claro, y la justificación, por ejemplo, del PLD en voz de Leonel Fernández de que la Junta puede controlar los procesos nacionales, no los internos. Entonces, ahí cabe mencionar que si las vallas las van a poner dentro del partido, en lugar de ponerla en la calle. Porque las calles no son internas de los partidos ni nadie. Entonces, no, está muy bien la Junta. Y bueno, que sigan los precandidatos haciendo su contacto en sus locales, en sus cosas, pero que no estén fastidiándole más de la cuenta la vida a la población, que se satura tanto con todas estas campañas, todas estas cosas. Entonces, desde ahora
No. Y ya de por sí vamos a tener mucho más tiempo de campaña, porque va a haber una campaña para las elecciones de febrero, que son las municipales, le van a dar tan extendida a la gente con esas campañas, y no bien vamos a respirar de esa y va a continuar la de congresuales y presidencial. Entonces, es terrible, entonces no, hace muy bien la Junta, hay que apoyar a la Junta en esto, y el Congreso debe hacer lo propio ante el reclamo de la población, de que se pongan de acuerdo y por fin sancionen, voten esa ley de partidos. Una ley buena, una ley que ponga control. El proyecto que hasta ahora se ha visto tiene muchas cosas positivas. Por ejemplo, tiene una cuota de la juventud que es el 10%, pero que es un poco más porque si se piensa que es transversal el tema juventud al tema mujer, por ejemplo, que tiene el 40 y tanto por ciento, 40% me parece. 40%. Con unos mandatos específicos de que no pueden seguir timando a las mujeres, porque lo que ocurría hasta ahora era que, por ejemplo, si una mujer era candidata a regidora, a diputada o lo que fuere, se inventaban alguna excusa, inclusive hasta las enfermaban, entre comillas, y, casualidad, el suplente era el esposo, y aparecía quedándose con la candidatura. O si decía, mire compañera, usted sabe, en aras de que el triunfo del partido, vamos a usar esa posición para negociar una alianza. Bueno, ahora se especifica que en caso incluso de que se negocie una alianza, solo una mujer debe ocupar ese determinado, esa cuota, ¿verdad? Esa candidatura. No, y la parte de los controles en el tema de los financiamientos a los partidos políticos también en la nueva ley es muy importante, porque los partidos históricamente han hecho y deshecho con los recursos que reciben, nunca se ha transparentado de dónde los partidos obtienen esos recursos extra a lo que le da la Junta, que son en minoría lo que le da la Junta, en comparación con los montos que ellos manejan para sus campañas. Bueno, pero mientras se ponen de acuerdo los partidos, la Junta Central Electoral está haciendo lo que debe y debe ser apoyada. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, amigos y amigas televidentes. Nos vemos el lunes.